Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión correspondiente a la unidad didáctica de procesos de bebidas industriales. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? ¿Me escuchan Sí, adecuadamente, por favor? profesor. Sí, Perfecto, muchas gracias. sí, se escucha bien. Gracias. Bien, bueno, jóvenes, me imagino que la ausencia de sus demás compañeros es por un tema de que justo hoy ha coincidido con día de vacunación, ¿no? Entonces, es muy importante, jóvenes, ustedes saben que debemos controlar esta pandemia y más que nada, pues, ustedes deben protegerse, pues, ante cualquier, eh, digamos, situación de agravamiento que se pueda producir por la infección con este virus que sigue mutando, ¿no? Entonces es muy importante, jóvenes, que se vacunen, ¿sí? Si no han ido hoy día todavía, pues pueden ir el día de mañana, todavía las jornadas de vacunación van a seguir. ¿Con qué vacuna? Pues eh, yo les diría que en realidad ambas tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, pues depende en realidad mucho de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Si ustedes tienen planeado, pues, por ejemplo, hacer un viaje internacional, ¿no? En ese caso, ambas vacunas son buenas, pero específicamente en el caso de Pfizer, tiene, digamos, más apertura a algunas fronteras. En algunos países te aceptan bastante bien esta vacuna, mientras que Sinopharm no tiene ese beneficio. Pero por otro lado, pues la ventaja de Sinopharm es que es virus inactivo, ¿no? Entonces no es ARN mensajero, lo cual pues, digamos, es una forma tradicional de generar vacunas, el virus inactivado. El ARN mensajero es una tecnología nueva y por ende, pues, hasta cierto punto eh, se está evaluando todavía el impacto de muchos pacientes vacunados con vacunas de este tipo, no necesariamente para COVID, pero que se han venido dando desde hace ya algunos años, ¿no? Entonces, digamos que está en fase de estudio, sumamente favorable, obviamente, pero de todas maneras, pues, como les decía, ambas vacunas tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, finalmente la mejor vacuna para ustedes va a ser la que llegue a su brazo, o sea, la que se pongan. Así que eh, protéjanse nada más y no quiere decir que con ya tener la vacuna, pues ustedes van a poder hacer lo que quieran, como antes, ¿no? Lamentablemente, pues las restricciones deben mantenerse por lo menos hasta que el 80% del planeta, ojo, no del Perú, del planeta esté inmunizado. Solo de esa manera, pues podemos nosotros hablar de dos cosas, ¿no? De una inmunidad de rebaño, ¿sí? Con lo cual el virus prácticamente se va a debilitar hasta tal punto de que va a empezar a desaparecer. Y por otro lado, podemos hablar también de una inmunidad adquirida por parte de nosotros, en donde ya prácticamente nos hemos acostumbrado a este tipo de microorganismo y nuestro sistema inmunológico puede lidiar con ellos sin ningún problema. Sí, entonces, bueno, básicamente las restricciones deben seguir. Seguramente que ya les comentarán que el próximo año todos nos vamos a tener que poner un refuerzo de vacuna, ¿no? Y todos los años va a ser así, por lo menos hasta que se logre lo que ya les mencioné. Así que eh, debemos adaptarnos y aprender a avanzar en esta situación, o sea, tomando en cuenta ya esta enfermedad como una variable más que debemos considerar en todos nuestros proyectos. ¿Ok? Es muy importante eso, porque si ustedes se quedan a esperar a que todo se solucione afuera, créanme que se les va a ir buena parte de su juventud y todavía vamos a seguir con el problema. ¿Ok? Entonces, pero ya bueno, las vacunas nos ofrecen pues un paliativo muy importante. Eso hay que decirlo. ¿De acuerdo?
A ver, jóvenes, dicha esta introducción, debido a la coyuntura, ¿no? Mientras esperábamos que se conecten algunos más de sus compañeros, varios de ellos, de hecho, se han comunicado conmigo a través de WhatsApp, o me han llamado y me han dicho que, profesor, estamos en la fila de vacunación. Perfecto, no hay ningún problema. Ustedes saben que estas sesiones son grabadas, saben perfectamente que los días sábado o domingos estas sesiones están siendo subidas al canal de YouTube y ahí pueden acceder con plena libertad en cualquier momento a revisar los contenidos que hemos desarrollado. Sobre la sesión de la semana pasada, hay algunas partes de los videos que vimos, ¿sí? Que han sido observadas por YouTube por un tema de derechos de autor, porque obviamente esos videos yo no los he creado, sino los he jalado de YouTube. Entonces han sido eliminadas esas partes, pero ya ustedes saben perfectamente por las diapositivas que tienen que ahí están todos los enlaces de los videos para que ustedes puedan ingresar y ver sin ningún problema qué es lo que hemos desarrollado. Así que, bueno, igual de manera protocolar se subió la clase. Bien, jóvenes, el día de hoy tenemos una agenda bastante extensa, la verdad. Es muy probable que no logremos tocar todos los puntos porque básicamente esta es una sesión muy teórica, ¿sí? Hay mucha información que ustedes deben manejar, pero gran parte de esa información, o más bien, la información que yo necesito que ustedes estudien está en este juego de diapositivas que yo les he pasado. ¿De acuerdo? Sin embargo, no todas las vamos a revisar el día de hoy, porque si no tendríamos que revisar cerca de 70 diapositivas, y eso es prácticamente imposible para una sesión como esta, ¿no? Lo que vamos a hacer es tocar los puntos más importantes, interpretarlos, lograr que ustedes puedan entender lo fundamental del proceso de elaboración de vino, que es básicamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Lo fundamental ustedes deben entenderlo, ¿sí? No leerlo, no verlo, sino entenderlo. Y con ese entendimiento que han generado en esta sesión, ya ustedes después con calma se ponen a estudiar sus diapositivas, ¿ok? Porque ahí está la información que ustedes requieren para poder conocer de manera teórica qué es lo que pasa en los procesos de fermentación. O sea, ¿qué ocurre? A ver, jóvenes, lo que ocurre es que esta sesión de fermentación normalmente se ve casi al último. Pero yo lo estoy tocando antes, ¿por qué? Porque mi interés es que ustedes incurran en un proceso fermentativo, ¿no? Con sus proyectos. Eso sería lo más ideal. Más ideal. Digamos que se va a tener una valoración diferente los procesos de fermentación, porque obviamente son de lo más complejo que hay en las bebidas industriales, ¿no? Al igual que el proceso de elaboración de yogur, pero más que eso, los procesos fermentativos, o sea, de fermentaciones alcohólicas, son procesos que son muy bien valorados en la industria. ¿Ok? Entonces, yo he visto que por ahí han propuesto algunos productos, eh, digamos, unos más complejos que otros. Veo también que hay equipos que han optado por usar productos muy simples. Yo ya les había adelantado de que los proyectos que ustedes van a desarrollar, pues definitivamente deben tener ya un nivel de complejidad. Ustedes están en último ciclo del instituto ya. Y deben tener un grado de complejidad acorde a su nivel de formación y también deben aportar realmente una innovación diferenciada, ¿no? Si de repente ustedes en el proceso de fabricación no están utilizando una tecnología muy compleja, digamos así, pues se entiende que el proyecto en torno a ese producto sí va a tener la complejidad, ¿de acuerdo? Si es que no es así, entonces mejor céntrense en la tecnología que van a utilizar para elaborar el producto, ¿de acuerdo? Dicho esto, quería mencionarles que es oportuno que desde este momento ya los equipos vayan consiguiendo sus damajuanas para que puedan hacer su proceso de fermentación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una sesión práctica de fermentación y pues esto va a ser, digamos,
a- como es una parte productiva, yo lo voy a elaborar, voy a grabarlo y lo voy a subir al internet como yo les había mencionado ya. Pero yo sé que ustedes tienen que hacer un proyecto, ¿ya? El proyecto es productivo, o sea, debe tener componente innovación y componente producción. Pero aparte están lo que nosotros deberíamos hacer como prácticas de laboratorio. Como no estamos en planta, esta parte práctica en laboratorio yo no se las puedo imponer, no les puedo decir que todas las semanas en su casa vayan elaborando cada uno de los productos, pues sería imposible, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es pedirles que escojan un producto específicamente de dos que quiero que ustedes trabajen, que puede ser la elaboración de cerveza o la elaboración de vino. Y que cada uno en su casa pueda hacer por lo menos una damajuana de estos productos. ¿Ok? Para que todos sepan cómo hacerlo, pues porque si no, no tiene sentido de que salgan de el curso de procesos de bebidas industriales sin haber hecho ningún proceso de bebida industrial, ¿no? Entonces, yo no les voy a pedir que me hagan todas las prácticas, les voy a pedir que tomen una, o la elaboración de vino o la elaboración de cerveza, y la ejecuten. Entonces, como parte de ello es que ustedes ya necesitan ir adquiriendo sus damajuanas, ¿no? Lo recomendable es que adquieran uno o dos, ¿sí? No hay ningún problema. Y hay ciertos insumos que ustedes van a necesitar, ciertas cosas que van a necesitar comprar, pero digamos que en términos de lo más complejo que hay que conseguir son las damajuanas, justamente. Veo que hay una pregunta, Cachi, no sé si quieres comentar algo. Sí, profesor, buenas tardes. Hola, Cachi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Es necesario conseguir una damajuana para hacer la etapa de la fermentación? Sí, miren, pueden utilizar dos cosas, ¿no? O pueden usar una damajuana, o pueden usar uno de estos bidones de 20 litros, no sé si han visto, de agua mineral, ¿sí? Cualquiera de esos dos pueden utilizarlo. La diferencia es que la damajuana solamente tiene 4 litros y medio, o sea, es una cantidad más pequeña. Y el bidón tiene 20 litros, o sea, van a necesitar un mayor gasto en el proceso. ¿De acuerdo, Cachi? Ok, profesor. Perfecto. Entonces, dejo a libertad la cantidad de producción. Lo mínimo es una damajuana. Lo máximo es lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero quiero que se entienda, por favor, que, eh, digamos, de este producto que ustedes van a elaborar como práctica, yo tengo que poder evidenciar el entregable, ¿de acuerdo? Tengo que poder evidenciar el entregable. Entonces, aquí no hay un tema de innovación ni nada. Si tú escoges vino, vino. Si escoges cerveza, cerveza. Pero como entregable debes entregar un producto terminado. Uno. ¿De acuerdo? Ya al final de ciclo se coordinará si de repente establecemos un punto de acopio y ya yo voy y los recojo o ustedes lo envían en una caja, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero tiene que haber un producto de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Y por otro lado está el proyecto, que eso es otra cosa. ¿Ok? El proyecto sí tiene ustedes saben, mucho nivel de innovación incorporado, ¿no? Ahora, si ustedes quieren matar dos pájaros de un tiro, como parte de su proyecto utilicen un proceso de fermentación, ¿no? Es lo que yo recomiendo. Entonces, haces tu proceso de fermentación, yo estoy observando la parte productiva y aparte me estás desarrollando el componente de negocio también, ¿no? Porque en sí lo que ustedes van a presentar como proyecto, ya saben ustedes, al final es un pitch de proyecto para captación de inversionistas eh, y tienen que presentar su producto mínimo viable, ¿de acuerdo? Y en esta oportunidad, ya que la situación ya lo permite, sí, porque ya se ha reactivado el transporte de manera regular,
ustedes deben enviar un producto mínimo viable. ¿De acuerdo? En esta oportunidad no va a bastar solamente con mostrarlo o no va a bastar solamente con de repente tomar una foto y ya está, ¿no? Van a tener que enviar el producto mínimo viable. Que pueden hacerlo en presentaciones pequeñitas nada más para que no haya mucho problema con la cantidad, porque imagínense, pues ustedes son cerca de 20 estudiantes, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con tantas botellas? Pero sí, es importante que pueda evidenciar que efectivamente se ha realizado el proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha pasado, no estoy diciendo que en este salón, pero me ha pasado que en el año pasado, con algún grupo, ¿no? De de también este curso, ¿no? Ellos elaboraron su producto y supuestamente ya tenían el producto mínimo viable, ¿no? Y bueno, yo les dije, bueno, envíenlo, ¿no? Y hubo un tema de pandemia ahí que se cruzó, bueno, era muy difícil de enviar, pero de todas maneras me tomé el tiempo de ir y por ahí hacer un muestreo, ¿no? Con 2 o 3 productos de los que supuestamente habían elaborado y resulta que en realidad solamente habían metido agua con colorante y no habían fermentado absolutamente nada, ¿no? Entonces, prácticamente es una intención de tratar de sacarle la vuelta al docente, pero en realidad los que se auto boicotean son los estudiantes, porque la finalidad del curso es que ustedes aprendan y no que aprueben, ¿ok? Entonces, yo ya les estoy avisando con tiempo, por eso es que he tomado la sesión de proceso de fermentación con tanta anticipación, jóvenes, para que ustedes vayan tomando sus previsiones. Más o menos para que ustedes tengan una idea, son cerca de 20, 21 días de fermentación en caso de un vino tinto, ¿no? Y en caso sea una cerveza son cerca de 10 días, son 8 días a 10 días de fermentación, ¿ok? Entonces, digamos que si ustedes empezaran la próxima semana recién a trabajar su proceso, eh, lo que obtendríamos sería que van a tener bastante pronto el producto terminado, ¿no? Mucho antes de que acabe el ciclo todavía. Pero igual es un tiempo que ustedes deben considerar para que vean en qué momento hacen la parte productiva, ¿no? Porque sabemos que previo a eso hay una serie de planificación, compras, adquisiciones que hay que realizar, ¿no? Entonces, ya les voy adelantando. Por el momento, lo más importante que ustedes deben conseguir es su dama juana o su bidón de agua, ¿ok? Para que puedan trabajar. Bien, dicho esto, jóvenes, dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la bioquímica de la fermentación, vamos a ver los procesos de elaboración de vino, vamos a ver los controles de calidad que se toman en cuenta en la elaboración de vino, obviamente de una manera teórica, porque en la práctica ustedes van a ver cómo se elabora, ¿sí? Y ustedes van a tener que hacer una réplica de ello, ¿de acuerdo? Y los tipos de vino que existen, ¿ok? Los tipos de vino que existen. Y aquí quería hacer una mención, porque en la parte práctica, jóvenes, ustedes deben considerar lo siguiente, ¿no? Primer supuesto, estamos en una situación de pandemia en donde no podemos acceder a la planta piloto. Segundo supuesto, no tenemos recursos ilimitados. Tercer supuesto, no tenemos instrumentos de medición en nuestras casas. Entonces, lo que yo voy a hacer con el tutorial que voy a grabar es un proceso de adaptación de un proceso industrial a, digamos, una producción artesanal o lo que sería, pues, la producción en su propia cocina, ¿no? Entonces, digamos que ahí en términos eh, de herramientas de medición, pues voy a tener que sustituir, por ejemplo, los gramos por las cucharadas, ¿no? O de repente, pues, no sé, pues los kilos por los litros, ¿no? Porque es lo que se va a poder ver, ¿no? En la dama Juana. Y bueno, una serie de factores que tenemos que adaptar y que ustedes deben estar conscientes de que no es que se tenga que hacer necesariamente así en un proceso industrial, sino que
estamos haciendo este proceso porque la situación no nos permite trabajar de la manera más especializada, ¿no? Muy bien. Dicho esto, empezamos, por favor. Y empezamos con algo bastante sencillo, que es una fermentación alcohólica. Ya ustedes saben que la fermentación alcohólica es un proceso anaerobio realizado por levaduras principalmente, pero existen otros microorganismos que también generan fermentaciones, ¿sí? Fermentaciones alcohólicas también, ¿eh? Inclusive el mismo penicillium que está presente en el pan también genera algún tipo de fermentación alcohólica, pero también producen otros derivados, por eso es que no se toman como microorganismos de interés para el, digamos, contexto industrial. Sabemos claramente que el proceso de fermentación alcohólica está ligado a un microorganismo específico que es la levadura. Aquí lo voy a escribir por si alguno de ustedes no recuerda, ¿no? Es la Saccharomyces. A ver, un momento. Saccharomyces cerevisiae. Un momento. Ahí está. Listo, ese es el nombre, Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura tiene una característica muy distintiva, ¿no? Primero, que se reproduce a través de gemación. ¿Qué es la gemación? Es que a una levadura que es como una pelotita, es como si le saliera un chichón, y de ese chichón se desprende una nueva levadura. ¿Ok? Entonces, esta Saccharomyces cerevisiae en medio aerobio, es decir, con aire, con presencia de oxígeno, lo que hace es gemar, es decir, se multiplica, ¿no? Saca una especie de clonación de levaduras a partir de cada uno de esos chichones, ¿no? Entonces, de una levadura salen dos, y de dos salen cuatro, y de cuatro salen ocho, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso es un medio aerobio, es decir, con presencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno, es decir, en un medio anaerobio, lo que hace la levadura para poder respirar, o que es lo mismo que decir para poder metabolizar, o que es lo mismo que decir para poder vivir, ¿sí? Lo que hace es generar una fermentación, ¿sí? En medio anaerobio. ¿Fermentación de qué? De un sustrato. ¿Cuál es el sustrato? El piruvato, ¿sí? ¿De dónde proviene el piruvato? De la glucosa. Y a partir de ese piruvato obtiene como metabolito primario el CO2 y como el metabolito secundario el etanol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué le sirve esto? Porque a través de ese proceso genera energía. ¿De acuerdo? Hoy lo vamos a ver en términos de rendimiento para ver qué tanta energía produce, digamos, una levadura en medio aerobio o en medio anaerobio. ¿De acuerdo? Recordemos que la fermentación alcohólica principalmente fermenta azúcares, ¿de acuerdo? Pero los azúcares no los fermenta directamente, pasan por un proceso de desdoblamiento, y este proceso de desdoblamiento es al que se le llama glucólisis o glicólisis, y esta glicólisis genera piruvato, y a partir de ese piruvato es que inicia pues la fermentación, ¿no? En este caso alcohólica. Y recordar también que la fermentación alcohólica es un proceso exotérmico, es decir, libera calor, de tal manera de que si tú no estás en un ambiente muy cálido, lo que debes hacer es abrigar tu bioreactor, en este caso tu dama Juana. ¿Por qué? Porque el calor se va a generar desde adentro, por el mismo proceso de fermentación, ¿sí? Entonces, se genera desde adentro, y si tú lo abrigas se mantiene, no se pierde el calor. ¿De acuerdo?
Eso es lo que vamos a tratar de hacer en la parte práctica. Ok, ¿qué debemos saber sobre la fermentación alcohólica? Aquí está, bueno, en términos de bioquímica, de glucosa, a través de la glucólisis se obtiene piruvato. ¿Ok? Luego, a través de una enzima que es la piruvato descarboxilasa, ¿quién tiene esta enzima? Lo tiene ya la levadura. ¿Ok? Con la piruvato descarboxilasa genera acetaldehído y luego la misma levadura también, a través del alcohol deshidrogenasa, transforma el acetaldehído en etanol. ¿Ok? Ese es el proceso que hace la levadura. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos de fermentación alcohólica, eso recién empieza a partir de piruvato hacia abajo. Pregunta, ¿la levadura encuentra en piruvato ya el ambiente? No lo encuentra en piruvato. Entonces, ¿la glucólisis también lo hace la levadura? Sí lo hace la levadura, pero como podría hacerla también cualquier microorganismo. Entonces, no es un diferencial la glucólisis de las levaduras. La glucólisis lo hacen todos los microorganismos para poder aprovechar la glucosa. A partir de piruvato es lo diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, parte fermentativa netamente es a partir de piruvato hacia abajo. ¿Ok? Entonces, nos dice, Saccharomyces es capaz de fermentar un amplio número de azúcares como sacarosa, glucosa, fructosa, galactosa, manosa, maltosa y maltotriosa. ¿Ok? Todos estos azúcares son formas compuestas ¿de qué? De glucosa. ¿Ok? Son formas compuestas de glucosa, es decir, son ramificaciones de glucosa, todos estos azúcares. Por ende, como todo va a pasar por glucólisis y va a llegar a piruvato, estas Saccharomyces, desde piruvato hasta abajo, te transforma todo en alcohol. ¿De acuerdo? Pero obviamente también es capaz de sintetizar no, de digerir de alguna manera estos tipos de azúcares complejos y hacerles glucólisis. ¿Ok? Bueno, ¿qué propiedades tecnológicamente importantes tiene Saccharomyces? Punto número 1, la tolerancia al alcohol. Recuerden ustedes que el etanol es un desinfectante, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos desinfectarnos las manos, nos echamos alcohol. ¿Y ese alcohol qué es? Etanol, ¿no? Entonces, los microorganismos son intolerantes por lo general a la presencia de etanol. Pero las levaduras no. ¿Por qué no la levadura? Porque la levadura produce alcohol, ¿no? Entonces, no tendría lógica que vaya produciendo alcohol y se vaya muriendo, ¿no? Pero eso es finito, ¿ok? Eso es finito. Hay niveles de tolerancia también de las Saccharomyces dependiendo de las cepas. Algunas tienen una tolerancia más alta al grado alcohólico, ¿no? Y se puede llegar a niveles fermentativos bastante elevados. Pero otras, por lo general, a los 10 u 11 grados Gay-Lussac, ya están empezando a fenecer, ¿sí? Se lisan las levaduras. ¿Qué quiere decir que se lisan? Quiere decir que se rompen las levaduras con la presencia excesiva de etanol. Pero eso es un factor bueno para el tema industrial. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos garantizar también de que la graduación alcohólica, digamos, no sea infinita. Es decir, que no coman infinitamente los sólidos presentes en el mosto, sino que los coman hasta cierto punto y a partir de ese punto, si es que siguen comiendo, ellas mismas se puedan autodestruir con la generación del etanol. ¿De acuerdo? Entonces es una importancia industrial fundamental. Luego está la floculación. Una vez que estas levaduras se lisan, tenemos que ser capaces nosotros de aglomerarlas. ¿Sí? ¿Por qué aglomerarlas? Porque debemos ser capaces de poder separar la fase líquida de las levaduras. Tiene que ser fácilmente separable. No tiene sentido de que ustedes hagan un proceso industrial con levaduras y generen alcohol si es que en el producto terminado te vas a estar tomando el alcohol también con las levaduras. No tiene sentido. Por eso es que las levaduras deben tener siempre un componente de floculación dependiendo de las cepas y dependiendo del producto que se está elaborando, diferenciado, ¿no? Para cada uno de los productos existe una cepa específica que puede tener alguna propiedad más importante que otra
en temas de floculación, ¿ok? Y luego está la resistencia a las toxinas, que eso es algo muy importante también. ¿Por qué? Porque algunas cepas, eh, digamos, de fermentativas, sobre todo eh, las silvestres, las que se encuentran en las cáscaras de las uvas, por ejemplo, ¿no? No solamente en su proceso fermentativo, proceso metabólico, no solamente producen etanol, sino también producen algo de metanol, algo de cetonas, algo de ésteres, algo de aldehídos, y también generan algunas enzimas que son tóxicas normalmente para la gran mayoría de microorganismos, pero la Saccharomyces es resistente a eso. Por eso es que el proceso fermentativo no se detiene. Sin embargo, que sean tóxicas para otros microorganismos no quiere decir necesariamente que sean tóxicas para nosotros. Así que, eh, bueno, ese es justamente el interés industrial que se le da a este microorganismo. Entonces, aquí tenemos una foto de una levadura, ¿no? Esto es todo lo que está ocurriendo dentro de la levadura. Pero a mí lo que me interesa es que vean que los procesos se dan en torno a las membranas justamente de la levadura. Y ese chichón que tiene ahí es justamente la gema, ¿no? Que en medio aerobio se multiplicaría a otra levadura y en medio anaerobio generaría pues justamente los, eh, los alcoholes, ¿no? Y otros componentes. Como ustedes se darán cuenta, de esta levadura sale etanol, ¿ok? Pero también queda acetaldehído en la mezcla, que no ha sido totalmente transformado. Hay ácidos grasos, hay ésteres, hay alcoholes superiores, ¿no? Hay compuestos azufrados que se generan, hay sulfuro de hidrógeno también que se genera, y por ahí algunos componentes volátiles que son justamente los que le dan la calidad aromática a los productos fermentados. Ustedes, cuando huelen alcohol de este que venden en las farmacias, no huele para nada de la misma forma que si tú hueles, por ejemplo, un pisco, ¿no? Que es un destilado de uva, o un vino, ¿no? Tiene otro componente aromático diferenciado, distintivo, que hace especial a estos procesos y que, digamos, es justamente porque la fermentación no se da al 100% de eficiencia, es decir, todo el azúcar presente no se llega a transformar en etanol, se transforma también en otros componentes aromáticos, pero que son justamente los que generan un medio adecuado para la levadura para que pueda existir y pueda seguir metabolizando en medio anaerobio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos lo que ocurre con estas levaduras. Ahora, aquí están básicamente las rutas que sigue, digamos, bioquímicamente la fermentación. Miren, rápidamente para que identifiquemos colores, ¿ya? Color amarillo, esto es glucólisis. Listo, parte de glucosa y llega hasta piruvato. Todo lo que está entre glucosa y piruvato, ¿sí? Es decir, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, gliceraldehído, perdón, 3-fosfato, gliceraldehído 1,3-difosfato, 3-fosfoglicérico, 2-fosfoglicérico y fosfanopiruvato, y luego hasta llegar a piruvato, todo eso es glucólisis, ¿ok? Esto es parte de bioquímica, esto, digamos, no es materia necesariamente de estudio de este curso, pero es importante que ustedes sepan que de glucosa a piruvato hay muchas etapas, ¿de acuerdo? Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Miren, para transformar de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Se quema un ATP. Se quema. Es decir, el ATP se convierte en ADP. Luego, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, se quema otro ATP. Es decir, para poder hacer glucólisis, tú estás gastando energía primero. ¿Sí? Eso tiene que estar claro. Estás gastando primero energía. Y luego,
si avanzamos más desde gliceraldehído 1,3-difosfato hasta 3-fosfoglicérico, ahí recién se genera un ATP. Y luego, ya casi llegando a piruvato, de fosfoenolpiruvato hasta piruvato se genera otro ATP. Ahí son 2 ATP. Pero tú habías gastado 2 antes, entonces ahí estás en un balance pues no tan apreciado, ¿no? Porque, bueno, realmente lo que has generado no estás, digamos, teniendo un balance positivo a nivel energético, ¿no? Hasta ahí todo está, digamos, balanceado de cierta manera. Entonces, aquí está la diferencia. Cuando llegamos a piruvato, porque hasta eso nosotros mismos también hacemos este procedimiento, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a piruvato, es donde depende ya el medio. Es decir, es donde tú vas a definir si estás en presencia de oxígeno o no estás en presencia de oxígeno. Porque si estás en presencia de oxígeno, lo que va a hacer este piruvato es que se va a oxidar. Es decir, va a utilizar oxígeno para poder seguir otra vía metabólica. Una vía metabólica en presencia de oxígeno. ¿De acuerdo? El piruvato se transforma en acetilcoenzima A y a partir de ese acetilcoenzima A empieza el famoso ciclo del citrato o también conocido como ciclo de Krebs, que genera la principal energía que todo, digamos, ser vivo, ¿no? Obtiene de manera regular en medio aerobio, es decir, con presencia de aire, ¿no? Y ahí se genera ATP, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Se va al color verde, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de, de microorganismo, podemos pasar a acetaldehído y después etanol en una fermentación alcohólica, o podemos pasar de piruvato a lactato de frente en fermentación láctica. ¿Listo? Entonces, amarillo glucólisis, eso lo hacen todos, ¿sí? Después naranja y rosado en medio aerobio, verde en medio anaerobio. Esa es la ruta, ¿de acuerdo? Yo no les estoy pidiendo que se aprendan todo, pero sí me deben saber, por ejemplo, diferencial, glucosa, piruvato, acetaldehído, etanol. 4 puntos. Eso deben saber, ¿de acuerdo? ¿Qué más deben saber cuando veamos fermentaciones lácticas? Glucosa, piruvato, lactato. Eso deben saberlo. Por la fase aerobia, eso no lo vamos a tocar porque realmente no es materia de estudio de este curso de procesos de bebidas industriales. A nosotros lo que nos interesa es en medio anaerobio. Entonces, deben saber glucosa, piruvato, acetaldehído, etanol. O glucosa, piruvato, lactato, dependiendo del tipo de fermentación que se está realizando. ¿Ok? Ahora, veamos cómo se ve en términos de balance. Uy, acá se ha cruzado esta diapositiva. Bueno, y ahí les explico, ¿ya? A ver, en términos de balance, ¿cómo se ve? El C6H12O6 es la glucosa, ¿ok? La glucosa, ah, a ver. Sí, la glucosa tiene como peso molecular C6H12O6 180,156 gramos por mol. Ese es su peso molecular. Es decir, si ustedes sacan el peso molecular del carbono, lo multiplican por 6, más el peso molecular del hidrógeno, lo multiplican por 12, más el peso molecular del oxígeno, lo multiplican por 6. Eso va a ser 180,156 gramos por mol. ¿Ok? Eso es la glucosa. Entonces, de glucosa lo que estamos diciendo es que la fermentación alcohólica va a generar alcohol etílico o etanol, 2 moléculas de etanol, más 2 moléculas de dióxido de carbono o bióxido de carbono, como gustes, más 2 moléculas de energía, que es el ATP. Entonces, los pesos moleculares del alcohol etílico o del etanol es 46,07 gramos por mol, pero como son 2, ahí se multiplica por 2. ¿Ok? El peso molecular del CO2, 44,01 gramos por mol.
Lo multiplicas por 2 porque son 2 moléculas. Y el peso molecular del adenosín trifosfato, que es la energía, es de 507.18 gramos por mol. Y eso lo multiplicas por 2 porque son 2 moléculas de energía. Entonces, energéticamente, a partir de 180,156 gramos por mol, estás obteniendo solamente, si fuera energía, que es lo principal, ¿no? Estás obteniendo 2 moléculas de más de 500 gramos por mol. Esa es energía pura, ¿ok? Energía pura. Entonces, el balance es más o menos así, ¿de acuerdo? Recordarles que cuando hablamos de moles, ¿sí? Un mol tiene 6,022,14,129 por 10 a la 23 unidades elementales. ¿Qué quiere decir unidades elementales? Quiere decir elementos, ¿no? Quiere decir elementos. ¿Sí? Cuando hablamos de un mol, tenemos esta cantidad de elementos. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es algo de bioquímica que estamos viendo del proceso fermentativo. Ahora, vamos a practicar cómo hacer algún balance. Yo sé que ustedes ya saben cómo hacer un balance, pero de todas maneras vamos a poner en práctica eso. Quiero, por favor, que todos ustedes, ¿sí? Cojan su calculadora, ¿no? Y me respondan la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuántos gramos de glucosa existen en 100 moles de glucosa? Repito, ¿cuántos moles de glucosa existen? No, ¿cuántos gramos de glucosa existen en 100 moles de glucosa? Responder la pregunta 1, por favor, tenemos 5 minutos. El que ya tiene la respuesta, levanta la mano. Lean bien la pregunta, por favor. ¿Cuántos gramos de glucosa existen en 100 moles de glucosa? Guíense de la fórmula que está abajo. Ahí están los pesos moleculares. Pueden simplemente hacer su suma, resta, multiplicación, división, lo que tengan que hacer. A ver, ¿quién me dice cuántos gramos de glucosa existen en 100 moles de glucosa? La manera de aprender esto es realmente bastante práctica. O sea, en realidad no es tanto de aprendérselo de memoria, sino más bien de practicarlo. Ok, quedan 2 minutos. Ajá, Cachi, te escuchamos. 18.015,6 gramos. Así es, correcto, Cachi. Muy bien. ¿Cómo has llegado a esa conclusión de que es 18.015,6? Como dice el profesor, ¿Cómo has llegado a ese resultado? solamente me he guiado de la parte de abajo que me dice que un mol es igual a 180.156 gramos. Ya. Bueno, en realidad es 180,156. Ajá, sí, Ya, sí. ya. A ver, ese es el peso molecular, ¿ok?
El peso molecular de la glucosa es 180,156 gramos por mol. Si yo quiero saber cuántos gramos hay en 100 moles, lo que tengo que hacer es ver mis unidades de abajo. Si podemos hacer una regla de 3 simple de la siguiente manera. Si en 180,156 gramos hay un mol, en 100 moles, ¿cuántos gramos habrá? ¿De acuerdo? Para quienes ya de repente son un poco más ágiles en cuanto a conversión de unidades, lo único que hubieran hecho es multiplicar 100 moles por ese número, ¿sí? 100 por 180,156 y lo que obtienen es 18.015,6 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, la operación lo voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo revisen, ¿ok? Entonces, la respuesta a esto sería los 100 moles por los 180,156 gramos por mol. ¿De acuerdo? La respuesta sería 18.015,6 gramos. Con moles se van. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabemos cómo operar o cómo transformar los pesos moleculares. Ahora, por favor, vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿cuántos moles de etanol existen en 500 gramos de etanol? A ver, 5 minutos, por favor. Cojan sus calculadoras. A ver, Cachi, coméntanos tu respuesta. 10,85 10,85. ¿Cómo moles. llegaste a esta respuesta? Eh, lo único que he tenido que hacer es dividir 500 entre 46,07 gramos Ya. para obtener la cantidad de moles. Ajá, eso es lo que has hecho. Bien, bien. Entonces, el principio es un poco a la inversa, ¿no? Tenemos 500 gramos de etanol, ¿no? Eso es lo que queremos hallar. Ahora, nosotros sabemos algo. Sabemos que sabemos que 46,07 gramos de etanol significa un mol, ¿de acuerdo? Ahora, 500 gramos de etanol, ¿cuántos moles será? Pues ahí lo que les va a salir es justamente lo que dice Cachi, ¿no? Una división. 500 entre 46,07 y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la pregunta 3, por favor. Ya aquí incrementa un poquito más el nivel de complejidad. ¿Sí? La pregunta dice, ¿cuántos gramos de etanol se obtendrán a partir de 2 kilogramos de glucosa? ¿Ok? Para eso sí vamos a dar unos 10 minutos para que lo puedan pensar bien, ¿ok?
A ver, queda un par de minutos. Si alguien tiene la respuesta, por favor. Muy bien, jóvenes, tiempo cumplido. A ver, les voy a explicar cómo es que se resuelve este ejercicio. ¿Sí? A menos que alguien ya tenga la respuesta. Si no la tiene, bueno, aquí lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Por favor, ahí pasé una captura de esta diapositiva en el grupo de WhatsApp para que lo tengan a la mano y puedan observar eh, la solución del problema, ¿ok? ¿De acuerdo? Recuerden que el problema dice que cuántos gramos de etanol se obtienen a partir de 2 kilogramos de glucosa. Entonces recordemos que 2 kilogramos de glucosa son 2000 gramos de glucosa y que una molécula de glucosa genera 2 moléculas de etanol. De tal manera, de que 2000 gramos de glucosa, nosotros si lo multiplicamos por un mol, que es lo que tiene 180,156 gramos de glucosa, podemos determinar ahí cuántos moles de glucosa estamos desarrollando o estamos utilizando más bien. Entonces, el principio es el siguiente. Si nosotros estamos ingresando una cantidad de glucosa, tenemos que saber si esa cantidad de glucosa está ingresando en gramos, nosotros necesitamos saber cuántos moles de eso hay. ¿Por qué? Porque el balance en la ecuación anterior, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿sí? Está hablando de moles. Dice que por un mol de glucosa se generan 2 moles de etanol. ¿Ok? Entonces, necesitamos saber cuántos moles de glucosa hay en 2000 gramos de glucosa. Eso es lo que se ha hecho en la parte izquierda. Y en la parte derecha, necesitamos saber esos moles de glucosa que ya encontramos, en cuántos gramos de etanol se van a convertir. ¿Ok? Pero recordemos eh, que un mol de glucosa genera 2 moles de etanol. ¿De acuerdo? Un mol de glucosa genera 2 moles de etanol. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces está planteado el ejercicio de esta manera. ¿Sí? 2000 gramos de glucosa por un mol de glucosa tiene 180,156 gramos de glucosa. Se van los gramos de glucosa, nos quedaría moles de glucosa, ¿de acuerdo?
Pero acá recordemos que un mol de glucosa en el lado derecho genera 2 moles de etanol, pero 2 moles de etanol es igual que decir 2 por 44,01 gramos de etanol, porque ese es el peso molecular del etanol. Entonces, si hay moles de glucosa a la izquierda y moles de glucosa a la derecha, se van los moles de glucosa y nos queda la expresión en términos de gramos de etanol. ¿Ok? Entonces, haciendo ese análisis, nosotros vamos a determinar cuántos gramos de etanol hay a partir de 2000 gramos de glucosa. Entonces, 2000 por, ¿sí? Obviamente, si es que estos 2 por 44,01 están dividiendo en el factor derecho, pasan a multiplicar a la izquierda, ¿sí? Es decir, 2000 por 2 por 44,01 gramos de etanol entre, ¿sí? ¿Entre qué? Porque esto está entre los 180,156 que provenían de los gramos de glucosa. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, por favor, con observar los slash, que son las divisiones pues, que se están haciendo dentro de cada uno de los paréntesis, ¿no? No olvidemos que es un mol sobre 180,156 gramos de glucosa, ¿sí? O que un mol de glucosa genera 2 moles de etanol, ¿ok? Entonces, suman, multiplican, dividen y les sale 977,2 gramos de etanol. Hay una pregunta, Cachi. Profesor, en los gramos de etanol no es 46, 46. se lo ha puesto del CO2. Ah, sí, es cierto, es 46. Tienes razón, sí, tienes razón. Bueno, ahí le cambiamos a 46, por favor, ¿sí? Ha habido un pequeño error ahí. ¿Sí? Se tiene que utilizar el peso molecular del etanol, por favor, ¿ya? Es 46,07, no es 44,01, ¿ya? 46, por favor. Listo. ¿Se entendió, por favor? ¿Alguien, alguna pregunta respecto a esto? Aparte de la observación que nos ha hecho Cachi. Ok, entonces la respuesta va a variar por ahí un poco, ¿no? De repente sale, a ver, si está multiplicando por el orden de los 1000, tal vez, 1000 gramos, ¿no? Por ahí. Entonces, a ver, jóvenes, esta forma de resolver los balances en la fermentación es muy importante. ¿Por qué? Porque independientemente de los cálculos que se hacen, nos permite a nosotros saber cuánto de azúcares necesitamos para poder obtener una determinada cantidad de etanol. O en pocas palabras, lo que les estoy diciendo es qué Brix necesitamos en nuestra materia prima para poder obtener una determinada graduación alcohólica promedio. ¿Y por qué digo promedio? Porque recuerden de que este ejercicio se está realizando bajo una hipótesis, un supuesto. ¿Y cuál es ese supuesto? Que la eficiencia del proceso de transformación de glucosa a etanol es 100% eficiente. Y eso no es verdad, ¿de acuerdo? Sabemos que la transformación genera otros compuestos, ésteres, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, componentes aromáticos, contenidos azufrados, etcétera. Genera varias cosas. Entonces, no es 100% eficiente, pero sí es bastante cercano el valor. ¿De acuerdo? Es bastante cercano el valor. Entonces, es aquí en donde también sale el otro supuesto. Y es que no existe una levadura ideal, no existe una levadura 100% eficiente. Entonces, las levaduras digamos, interés industrial, justamente se valoran por la cantidad de alcohol que pueden tener, pueden generar, o también por los compuestos aromáticos que generan. Entonces, hay que tenerlo en consideración esto, pero todo parte de acá. Es decir, si nosotros no entendemos esto, la fermentación como tal no podemos, digamos, caracterizarla, no podemos entenderla y estudiarla, porque necesitamos comprender este balance.
¿De acuerdo? Eso es muy importante. Pero ya iremos practicando, así que no se preocupen. ¿Listo? Veamos el proceso industrial del vino, ¿sí? Para empezar, eh, uy, aquí hay una diapositiva que no ha salido. De hecho, hay varias diapositivas que no han salido. Uy, hay como 3, 4 diapositivas. Bueno, ustedes saben que el proceso de elaboración de vino se genera a partir, pues, de la uva, ¿sí? A partir de la uva, y la uva justamente es una materia prima que tiene ciertas partes, ¿no? En primer lugar, vamos a identificar la pulpa o mesocarpio, que es en donde se encuentran los grados Brix, es decir, donde está la glucosa y todos los componentes azucarados que tiene la uva, fructosa, eh, que se van a transformar posteriormente en etanol, ¿ok? En el mesocarpio está, o la famosa pulpa. Luego está la pruina. ¿Qué es la pruina? Es la capa cerosa o la piel que recubre las levaduras y que es en esta pruina en donde se encuentran las levaduras silvestres, ¿sí? Es en esta pruina, ¿de acuerdo? Luego también están las pepitas que aportan una gran cantidad de taninos al proceso, pero son taninos, eh, digamos, balanceados en términos industriales, ¿no? Es decir, taninos suficientes para poder tener un producto con componentes antioxidantes fenólicos, pero no los, digamos, suficientes para poder generar una mala sensación organoléptica. ¿Ok? Entonces las pepitas normalmente sí son bien vistas en el proceso del vino, ¿no? Aportan sus taninos, pero no excesivamente. Luego está el ollejo o piel, ¿sí? El ollejo o piel, que básicamente es... cuando ustedes han pelado una uva, no sé si se han dado cuenta de que hay dos capitas, ¿no? Hay dos capitas. En la primera capita, ¿sí? En la primera capita está la pruina y luego está el ollejo, que es como una lámina, la que tiene la coloración, ¿no? La que tiene la coloración. La pruina es media transparente, ¿no? Es como una capa de cera que está encima, ¿de acuerdo? Y que lo hace hasta cierto punto cuando se cosecha, no sé si ustedes han visto una coloración medio opaca. Okay, eso es lo que le da la pruina. El ollejo es donde está el color, donde hay también bastante cantidad de taninos útiles para el vino, sobre todo para los vinos tintos. Y luego está el raspón que es justamente lo que no se logra retirar en el despalillado. ¿Sí? Debería retirarse en el despalillado, aquí dice, pero no se logra siempre, queda pegado el raspón, ¿no? Y luego ya viene el tallo del racimo, ¿no? Entonces, este raspón es el que nosotros queremos retirar. ¿Por qué? Porque este raspón genera una cantidad desmesurada de taninos, ¿sí? Taninos que ya, y otros compuestos que ya deterioran la calidad organoléptica del producto, ¿ok? Entonces, eso también hay que conocerlo, hay que entenderlo. Debemos saber también la composición general del vino, bueno, que es en promedio 70-90% agua. El contenido alcohólico, nosotros por lo general estamos acostumbrados a consumir vinos desde 10 hasta 15 grados Gay-Lussac, ¿no? O 15%. Sin embargo, existen vinos hasta 18% que ya son realmente vinos bastante fuertes, ¿no? Luego hay una composición aromática de ácido succínico, ácido acético, aldehídos, ésteres. Recordemos que el ácido acético no es un buen indicador dentro de los vinos, ¿sí? Debe ser siempre menor al 0.13% porque indica que no ha habido transformación
de etanol en ácido acético, es decir, que el vino no ha sido contaminado con Acetobacter aceti, ¿de acuerdo? Debe ser una cantidad muy pequeña. O sea, siempre va a haber, porque la superficie está en contacto con el oxígeno, etcétera, pero debe ser lo más pequeño posible. Luego están los aldehídos y estrés, que deben tener también pequeñas cantidades. Los taninos, que deben ser entre el 0,04 y el 4%. Cualquier exceso ya raspa, ¿no? Y el contenido de azúcares, que en vinos secos es de 0,1 a 0,2%, en vinos medios de 1 a 3% y vinos dulces de 3 a 8%. Y luego están los famosos vinos acriollados o peruanizados, ¿no? Que son vinos que tienen un Brix pues hasta de 12 o 14%, parece un néctar más bien, que no son propios de la misma uva, esos azúcares, sino que aquí en Perú tendemos mucho a azucarar los vinos, ¿no? Para tener un mejor sabor, pero en realidad eso es un deterioro abismal de la calidad organoléptica del vino en cuanto a su valoración, digamos, y reconocimiento como tal, ¿no? Bueno, tienen vitaminas y minerales. ¿Listo? El proceso, visto desde un punto de vista artesanal, va de la siguiente forma. ¿Ok? Tenemos las uvas, luego despalillamos o estrujamos, ¿sí? Que no es otra cosa que retirar la baya del racimo, ¿sí? Sulfitamos, aquí ustedes están viendo, SO2, ¿sí? Sulfitamos. ¿Para qué sulfitamos? Para varias cosas, ¿no? Primero, para evitar pardeamiento enzimático. Y ustedes saben perfectamente que nosotros tenemos con la fruta, sobre todo, un problema enzimático que es el pardeamiento, ¿no? Bueno, que no necesariamente es enzimático siempre, a veces es no enzimático, pero en este caso sí es en contacto con el oxígeno. Nosotros sulfitamos para evitar ese pardeamiento. ¿Para qué más sulfitamos? Para evitar el crecimiento de algún microorganismo eh, diferente a la levadura, ¿no? Y bueno, principalmente pues para dar una garantía de que el producto está entrando pues lo más inocuo posible, aunque realmente no es 100% garantizado, a menos que el zumo haya sido pasteurizado, el mosto haya sido pasteurizado, pero realmente no. O sea, artesanalmente se utiliza el sulfitado o un control muy estricto, pues, de la calidad, ¿no? Pero el sulfitado siempre es una buena herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza para el sulfitado? Bueno, por lo general, el bisulfito de sodio o metabisulfito de sodio, eh, en cantidades muy pequeñísimas, para poder simplemente inhibir el crecimiento de algún otro microorganismo que no sea la levadura, ¿ok? Prensamos, ¿no? Prensamos y obtenemos un zumo. Este zumo, eh, por lo general, pues todavía mantiene en este punto a las pepas y las cáscaras, ¿no? Como ustedes verán en la imagen. Y luego se comienza a dar acción a la levadura, ¿no? La Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, aquí pues entra un gran punto de diferenciación de muchos vinos, ¿no? Hay vinos que utilizan la levadura, la Saccharomyces, de manera industrializada, aislada, ¿sí? Simplemente le añaden la levadura y listo. Hay otros vinos que utilizan la levadura silvestre y que en este punto tienen otras etapas previas, como por ejemplo la aereación y escala, ¿no? La aereación y escala lo que hace es inyectar aire, ¿no? al producto con la finalidad única y exclusiva de proliferar las levaduras silvestres presentes en la pruina de las bayas. ¿De acuerdo? Pero es un proceso muy riesgoso. Sin embargo, nosotros lo vamos a trabajar así este semestre. No vamos a utilizar levadura industrial, ¿ok? Vamos a utilizar esta, esta técnica de escalamiento. A menos que alguno de ustedes, pues, no llegue a conseguir alguno de los materiales y va a tener que usar levadura industrial. Pero la calidad del producto terminado es distinta, pues.
se nota la calidad distinta, ¿ya? Muy bien. Entonces, y una vez que está, obviamente ahí vendría también un procedimiento de estandarización del mosto, porque necesitamos establecer una cantidad bien definida de azúcares para poder empezar a fermentar de acuerdo al tipo de fermentación que nosotros, perdón, al tipo de vino que nosotros deseamos obtener, ¿no? Si necesitamos un vino seco, pues no es necesario que tengamos una gran graduación en grados Brix. Si necesitamos algo más semiseco o un vino más dulce, bueno, ahí sí que necesitamos un gran Brix de inicio, ¿no? Para poder eh, llegar al objetivo. Fermentamos, luego de la fermentación, ¿sí? Lo que vendría en términos artesanales, ¿no? Sería una maduración y una filtración, ¿no? Una primera filtración, o en términos artesanales, si es que lo hacemos en Damajuana, sería el famoso trasiego, ¿no? El famoso trasiego. Entonces, el trasiego también es una forma, digamos, de filtración, no, de clarificación. En realidad es un poco de decantación, pero a través del trasiego también se filtra, ¿sí? Se utilizan filtradores también para poder ir aclarando cada vez más el producto. Entonces, sí, o sea, sí es una técnica que se utiliza. Y luego ya, cuando ya tenemos filtrado el producto, hay una etapa siguiente todavía de maduración, ¿sí? Y filtramos, ¿ok? Filtramos. Aquí ya tenemos que utilizar, pues, algunos floculadores como la bentonita, ¿no? O la lúmina de huevo, para poder llegar a la calidad del producto, ¿no? A la claridad del producto. Y luego ya, bueno, vemos si añadimos conservante, los vinos industriales utilizan nuevamente sulfitado y algún otro conservante. En nuestro caso, nosotros no vamos a optar por eso, vamos a tener un vino eh, lo más natural posible, ¿sí? El procedimiento y el flujograma del vino que nosotros vamos a hacer no es específicamente este, es un flujograma un poco más amplio, pero como base de todo vino son estas etapas, ¿ok? Bueno, aquí habla un poco de las formas de sulfitado, ¿no? Hay un poco de teoría ahí que ustedes tienen que revisar, ¿no? Recordemos que la calidad del vino depende en una gran medida de la cosecha. ¿Por qué? Porque ahí es donde se extrae la materia prima del campo. Recordemos que si la cosecha no es adecuada, las bayas sufren problemas y estos problemas alteran la composición microbiológica que tiene la pruina. Y en vez de encontrar tal vez levaduras silvestres, lo que vamos a encontrar inadecuadamente podría ser acetobacter o algún otro contaminante que me esté dando, digamos, metabolitos distintos al etanol, ¿no? Entonces la cosecha debe ser de mucho cuidado, ¿sí? Luego despalillamos y estrujamos. Lo ideal, como les decía, pues es que se utilice tecnologías limpias, ¿no? En términos de inocuidad. Sin embargo, tradicionalmente aquí pues tenemos el famoso pisado de la uva, ¿no? Y todo eso. Eh, si es que lo vemos pues, digamos, de una forma muy, muy, muy fría, lo que estamos haciendo en el pisado de la uva, además de estrujar, es la incorporación de más levaduras, ¿no? Entonces, bueno, ya la tecnología ha evolucionado en ese aspecto, ¿sí? Y por eso es que nosotros estamos aprendiendo esta forma de procesamiento. Recordar, por favor, que la uva estrujada, a partir del momento en que se estruja,
y se separa del racimo, se convierte en mosto, ¿sí? Y lo que se separa, ¿sí? Lo que se separa se llama escobajo, ¿sí? Escobajo. El escobajo, por lo general, está formado por los palillos, los raspones, ¿no? Y el producto que no ingresa a fermentación, ¿no? Luego hacemos una primera corrección del mosto para saber si la glucosa es la adecuada para poder procesar, si tenemos el Brix adecuado. Sabemos que en Perú las uvas que están presentes en el mercado no llegan por lo general a la graduación Brix necesaria para poder obtener un vino de buena calidad. Eh, entonces, lo que se usa en Perú son dos cosas, ¿no? Hay dos opciones. Lo más barato y lo más sencillo, pero lo menos recomendado también para la calidad del vino. Digamos que si quieres hacer un vino, pues de, no sé, para venderlo masivamente, ¿no? 5 soles el litro, 3 soles el litro, ya, utilizas una técnica que se llama chaptalización. ¿Qué es la chaptalización? No es otra cosa que completar el Brix que te falta con azúcar. Pero ¿qué pasa cuando haces eso? Lo que pasa es que ustedes saben que las levaduras silvestres están adaptadas para poder fermentar el determinado azúcar que tiene la misma uva. Si tú le echas otra fuente de azúcar, que en este caso es el azúcar de caña, porque de ahí proviene, lo que vas a generar son otro tipo de metabolitos que no necesariamente son los que tú estabas esperando y que le van a dar otra conformación aromática a tu producto terminado. Entonces, lo que no quieres es eso, justamente. Por ello es que vas a eh, optar por la otra opción, en el caso de nosotros. ¿Qué se hace? Lo que se hace es rectificar consumo concentrado. ¿Cómo se rectifica consumos concentrados? Bueno, tienes un poco de jugo de uva, ¿no? Jugo, ¿eh? No, o zumo, ¿no? Y esto lo empiezas a hervir, empieza a evaporar agua y eso se va concentrando y se va a hacer una especie de zumo concentrado en azúcares, sobre todo del uva, porque ustedes saben que los azúcares no se volatilizan. Entonces, con esto ustedes completan el mosto para que suba su graduación en Brix, ¿no? Esto es definitivamente mucho más caro, mucho más cuidadoso, mucho más complicado, pero la calidad del producto terminado que se obtiene es totalmente distinta, no tiene nada que envidiarle a los demás procesos de los grandes fabricantes de vino en el mundo, como son Argentina, España, ¿no? Chile tiene muy buen vino también, justamente porque en sus territorios crecen variedades de uva que de por sí tienen una mejor graduación en Brix que las nuestras. ¿Por qué? Porque la uva es, ustedes saben, de clima templado por lo general. No es en sí de un clima caluroso, ¿no? Y bueno, recién que en Perú se está aprovechando por ahí algunos terrenos de cultivo para generar uva de vinífera, pero en realidad todavía no llegan a ese Brix, ¿no? Es una cuestión de adaptación de especie también. Corrigen el mosto hasta la graduación completa de azúcares, ya les dije, esto depende mucho de qué. Depende del tipo de producto que tú quieres obtener. Seco, semiseco o dulce, ¿no? Específicamente de eso. ¿Listo? Y sulfitas. ¿Sulfitas para qué? Ya dijimos, para evitar parlamento enzimático, para evitar de repente el crecimiento de bacterias oportunistas, etc. ¿Listo? Entonces empiezas una primera fermentación, ¿no? Aquí hay una temperatura propuesta, ¿no? Aquí no me interesa tanto que ustedes vean los parámetros, sino más bien conozcan cómo es que va el proceso, porque los parámetros los vamos a ver específicamente en la clase práctica. Así que no se preocupen, ¿ya? Información hay cualquier cantidad. Entonces, hacemos una primera fermentación. ¿Con qué fin esta primera fermentación?
para poder, en primer lugar, estabilizar el mosto, ¿sí? Que la levadura se adapte, porque la levadura, acuérdense que viene, o sea, la levadura es un microorganismo facultativo que vive en medio aerobio y en medio anaerobio. Recuerden que viene de medio aerobio. Entonces, adaptarse a medio anaerobio también le cuesta. No le puedes poner, digamos, una exigencia desde el primer día porque no va a ser así. Hay un tiempo de adaptación. ¿Ok? Y también para formar el sombrero. ¿Qué es el sombrero? Es una masa, una torta que se forma en la parte superior del fermento, en donde ahí se encuentra, pues, eh, se encuentra la mezcla de cáscaras y pepas, ¿no? El famoso hiejo, ¿no? Eso de ahí lo retiras después de esta primera fermentación y ya te quedas con el vino líquido prácticamente, ¿no? Que se llama vino nuevo. Ahí procedes a una segunda fermentación, ¿no? Que es una fermentación lenta, ¿sí? Que lo que se busca nada más en esa fermentación lenta es que se incremente el porcentaje de alcohol, es decir, que se acelere la transformación entre el azúcar presente y, el, y la levadura y lo transforme a etanol, ¿no? Se reduzca el azúcar presente e incremente la concentración de etanol. Eso es lo que se busca en una segunda fermentación. Las condiciones también son distintas de acuerdo al tipo de vino. Si es que ustedes quieren llegar a un vino totalmente seco, pues la segunda fermentación es más prolongada. Si quieren llegar a un vino semiseco o dulce, la fermentación es un poco más corta. Y si están trabajando, por ejemplo, vinos tintos, rosados o blancos, las temperaturas de proceso también son distintas. ¿Ok? Entonces, pero en fin, todos hacen segunda fermentación y luego pasan a la clarificación. En esta clarificación, básicamente, se utiliza algunos componentes como la albúmina o se utiliza algunos componentes como la bentonita, que es un componente terroso mineral, para poder clarificar justamente el vino y tener una apariencia mucho más vistosa y sobre todo que las partículas en suspensión vayan al fondo. Eso es lo que se busca. ¿De acuerdo? Aquí están los clarificantes. Tenemos gelatinas, hidrocoloides, cola de pescado, albúmina de huevo, caseína, bentonita, sílice coloidal y algunos alginatos, ¿no? Lo que son gelatinas, cola de pescado, eh, sílice coloidal y alginatos son hidrocoloides. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí están las dosis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de albúmina de huevo, 10 a 15 gramos por hectolitro. O sea, por cada 100 litros, ustedes están colocando 10 a 15 gramos de albúmina de huevo. O sea, con un huevo tranquilamente se pueden clarificar 100 litros, ¿no? También para no dejar pues el sabor a clara de huevo, ¿no? Ustedes saben perfectamente que deja un sabor. Ahí debemos tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, o podemos usar bentonita, ¿no? Que es 20 a 40 gramos por hectolitro. Ahora, eh, ¿cómo se agrega, por ejemplo, la albúmina de huevo? Se tiene que batir la clara de huevo en punto nieve y en punto nieve se mezcla recién con el vino, ¿no? Se hace una mezcla y luego se lo deja reposar, ¿de acuerdo? Luego de la clarificación ya viene lo que yo les mencionaba, que es la famosa estabilización tartárica. Ya se ha clarificado y se ha filtrado el vino, ya está clarificado. Ahora tenemos que estabilizarlo, ¿de acuerdo? En la estabilización va a pasar algo así como lo que dice aquí de clarificación, pero obviamente no son partículas tan grandes. Son las famosas sales de tartrato que se forman en el vino. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es bajar la temperatura del vino, si es posible congelarlo, para que en el fondo sedimenten las sales de tartrato. Y estas sales de tartrato van a formarse así como si fuera el concho de la chicha morada al final del vino. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer después de eso es hacer una última filtración y vamos a tener un vino excelente, ya sumamente claro.
Y ahí empieza el proceso de añejamiento, dependiendo de las condiciones de procesamiento que hayamos tenido. Vamos a tener una diferente cantidad de añejo para cada uno de los vinos. Ahora, el añejo no implica calidad, ya se los había mencionado. Ese es un paradigma que nos han vendido, ¿sí? Un vino añejado de 20 años no necesariamente en calidad es mejor que un vino joven elaborado artesanalmente. ¿Por qué? Porque el añejamiento básicamente se hace para estabilizar los aromas y sobre todo para eliminar taninos. Entonces, si yo en un vino bien elaborado desde el principio no tengo taninos, lo único que tengo que hacer es esperar que se estabilice y ya, y tengo una calidad similar a un vino de 20 años, pero el proceso obviamente es más complejo, ¿no? Entonces, es dependiendo, ¿no? Y una vez que añejamos, ya procedemos a embotellar, pues, ¿no? Recordando siempre que es muy importante que no ingrese oxígeno a las botellas, ¿no? Entonces, después de toda el lavado y desinfección que se realiza, se debe tratar de hacer lo más rápido posible el envasado para no tener problemas. Y luego están los controles de calidad, ¿ok? Los controles de calidad que se hacen, pues básicamente son acidez, extractos secos, sales inorgánicas, contenido de sulfitos, ahí hay algunos parámetros, y obviamente el contenido Gay-Lussac, que es la cantidad de alcohol que tiene el producto, ¿no? ¿Qué microorganismos alterantes vamos a encontrar? Bacterias acidolácticas, acéticas, hongos, levaduras. Ya les decía que son oportunistas y que se van a presentar en el proceso. Ahora, hay algunos tipos de vino que son vinos especiales, como los espumosos o los champán, que básicamente requieren, además de lo que hemos visto, una carbonatación. Y esta carbonatación se puede hacer de dos formas, de manera artesanal o de manera industrial. De manera artesanal, lo que se hace es, una vez ya habiendo pasado todo el proceso, se añade una cantidad pequeñísima de levadura, ¿sí? Y se añade también un poquito de azúcar. ¿Para qué? Para que se produzca una fermentación con la botella ya cerrada y se genere un poco de gas, un poquito. Y ese gas a temperaturas de refrigeración se disuelva en la bebida. Y así se hace la carbonatación, pero sabemos pues que es un proceso muy riesgoso e inclusive los procesos industriales, por más estandarizados que sean, siempre tienen problemas de control en este aspecto. Es por eso que los champán no se envasan en botellas como las de vino, sino que son botellas de vidrio templado más grueso y utilizan un corcho con refuerzo metálico para que no se libere el gas y no se malogre el producto o no se reviente también la botella, ¿no? En el fondo hay una hendidura también que permite, pues, de alguna u otra manera garantizar que las levaduras no van a estar, o más bien la generación de gas no va a romper la botella, ¿no? Que no la va a romper. Y por otro lado, ah, bueno, en el caso de los espumantes, la tecnología de trabajo es esa. Pero por otro lado tenemos la carbonatación industrial, que es como la carbonatación de la cerveza. Y también se realiza, pero en realidad, en el caso de los champán, por raro que parezca, lo que más se usa es la carbonatación artesanal, ¿no? Es decir, dentro de los champán que nosotros recibimos, de muchos de ellos, o de los más caros por lo menos, han tenido levaduras todavía ahí que han estado trabajando y han generado el gas. ¿Okay? El corcho es de esta manera, ¿no? Tiene el refuerzo metálico para que no se escape el gas, ¿no? Ahora, ¿podemos hablar de algunos beneficios del consumo de vino? Sí, bueno, tiene algunos aspectos nutricionales importantes, especialmente la presencia de polifenoles, ¿sí? Que los polifenoles, especialmente los antioxidantes y el resveratrol, lo que hacen, los componentes flavonoides, por ejemplo, lo que hacen es eliminar los radicales libres,
que están presentes en nuestro organismo, que son los que producen el daño oxidativo y que probablemente pues desencadenan cáncer en el tiempo, ¿no? Los radicales libres. A ver, no han salido algunas diapositivas. Sí, miren, aquí tenemos algunos hallazgos sobre el resveratrol y la longevidad que está presente en el vino, obviamente. Y nos dice pues que en 2013 se encuentra que el consumo de resveratrol aumenta la esperanza de vida en ratones en 24% y está en 59% en moscas y peces, ¿no? Eso es un hallazgo importante. Hoy se sabe, hoy en día, que el resveratrol es uno de los principales antioxidantes que permite prolongar la esperanza de vida a más de 85 años en la mayoría de personas que lo consumen. Por eso es que se recomienda el consumo del vino, sobre todo el vino seco, en pacientes que tienen algún problema de repente de ascendencia con enfermedades oncológicas o también con algún problema de hipertensión, ¿no? Que ayudan a cepillar las arterias, como se dice literalmente. Entonces, jóvenes, básicamente el consumo de vino es una ayuda, ¿no? El vino es podríamos decir, un superalimento, podríamos decir un producto funcional, porque no solamente se encarga justamente de ser una bebida, pues, social, ¿no? Sino que tiene sus propiedades el vino. ¿Ok? Entonces, jóvenes, respecto a la clase teórica de procesos, esa es la información que estamos manejando el día de hoy. Por favor, quisiera que me digan si tienen alguna pregunta. Ok, bien. Miren, sí, Profesor, Hernán, te escucho. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Digo, ¿en qué cantidad más o menos se va a hacer el producto que se va a elaborar? Sí, lo mencioné hace un rato, Hernán. Lo que se va a elaborar para, sea vino o cerveza, cualquiera de los dos, dependiendo de lo que ustedes escojan, es como mínimo una damajuana, como mínimo, ¿ya? Que son 4,5 litros, ¿sí? Pero ustedes tienen la posibilidad de hacer más si quieren, pues, ¿no? Eso Oh, ya depende de ustedes. profesor, otra preguntita. Sí, Digo, ¿se va a hacer otra clase para elaboración de cerveza? Porque de repente algunos van a hacer cerveza y no, no sé sí, sí, cómo, sí. No, ¿sí, es no? que mira, tengo que primero hacer la parte teórica de vino, luego la práctica de vino, luego yo voy a elaborar vino y les voy a pasar el video para que vean, y luego entramos a cerveza. Igual, parte teórica, la parte práctica, y también voy a elaborar cerveza para que ustedes lo vean. Ya ustedes seguían de eso, pues. Ok, No, sí, solo que he tocado vino primero porque el proceso de fermentación y la elaboración y la maduración demora un poco más. La cerveza es más rápido. Ok, creo que Cachi querías comentar algo. Cachi. no, profesor, todo bien. Ah, ok, ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bien. Jóvenes, si no hay preguntas al respecto, como les decía, hay algunas diapositivas que no sé por qué el Teams no, o sea, salen en blanco en el Teams, pero están en el juego de diapositivas, pero son básicamente conceptos teóricos, algunos datos importantes. Entonces, eso ya ustedes tienen que estudiarlo, ya tienen las diapositivas ustedes, ¿sí? Así que, bueno, Cachi, ¿querías comentar algo? Profesor, disculpe, ¿solamente se va a elaborar y se va a evidenciar lo que vamos a hacer, el proceso del vino?
¿A qué te refieres, Cachi? Lo vamos a elaborar y lo vamos a ir tomando foto cada proceso Sí, sí, para sí, que sí. No, miren, piense un o poco. sea, ¿cómo va a ser el trabajo? Miren, acabamos vino, empezamos en cerveza. Acabamos cerveza y yo les voy a decir, jóvenes, ahora sí, decidan, ¿cuál van a hacer? ¿Vino o cerveza? Recién ahí yo les voy a decir. Y ustedes decidirán y todas las semanas me irán enviando en los grupos foto de lo que van avanzando, pues, ¿no? Y si hay algún problema también de proceso, también quiero que lo reporten. ¿Por qué? Porque, digamos, si por ejemplo alguno de ustedes tuviera algún problema de picado acético, se les picó el vino. Perfecto. Hay formas de revertir eso. Hay formas de salvar el producto en etapa temprana. Cuando avanza eso, ya fue ya. Pero si no avanza todavía, tenemos posibilidades de poder trabajar el producto todavía. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, disculpe, Sí. ¿le digo base grupal el trabajo? O A ver, teóricamente debe ser individual, ¿sí? Pero si ustedes lo trabajan como parte de su proyecto, ya es un trabajo grupal, pues, ¿no? Obviamente ahí, de repente, la cantidad que van a necesitar elaborar va a ser un poquito más. Pero van a estar matando dos pájaros de un tiro también, ¿ok? Ixa, creo que querías intervenir. Buenas tardes, profesor. Hola, Ixa, ¿cómo Le, estás? le quería preguntar si al final de todo ello haremos un informe final o solamente serán fotos. Ah, bueno, eso va a depender, como les decía, de la decisión que tomen ustedes. Si es que ustedes lo trabajan como parte de su proyecto, definitivamente va a haber un solo informe al final y va a haber su pitch y la presentación de su MVP. Si es que ustedes deciden en su proyecto hacer un producto y en su proceso de fermentación hacer otro producto, entonces ahí probablemente van a tener que hacer todo para su proyecto, pero aparte en su producto me van a tener que presentar un informe básico también sobre lo que han hecho con fotos y todo, ¿no? Ya, gracias, profesor. Ok, perfecto. Perfecto, jóvenes, perfecto. Muy bien. Eh, entonces, si no hubiera alguna otra pregunta, porque yo veo que ya nadie ha levantado la mano, vamos a cerrar la sesión de este día aquí. Y cualquier duda, por favor, que ustedes tuvieran, me la van haciendo a través de los grupos de WhatsApp. Y yo sé que después de lo que hemos conversado el día de hoy, de repente algún grupo va a decir, ok, queremos hacer algún cambio o queremos ver de qué manera podemos, con el producto que hemos escogido, utilizarlo tanto para cubrir esto como para cubrir lo de innovación. Bueno, a través de los grupos nos comunicamos, ahí estamos conversando, cualquier inquietud que ustedes tengan, por ahí lo evaluamos y vamos llegando a algunos acuerdos, ¿ok? Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan buenas tardes, por favor vayan a vacunarse los que todavía no han ido y los que ya han ido, por favor descansen, no se estén excediendo porque la vacuna sí en algunos tiene algunos efectos dolor de brazo, un poco de malestar. Lo más recomendable sería que se tomen una pastilla y descansen el día de hoy para que no tengan mayor complicación. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, cuídense bastante, que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra clase de innovación. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.